Muy buenas noches. Empezamos con dos anuncios que pueden servir para regocijarse o lamentarse. Esta semana cumplimos, este programa cumple 20 años, la primera, y la segunda es que tenemos deseos de seguir en el 2020. Vamos a ver si lo logramos. Dicho esto, otra buena noticia, porque hace apenas 2 meses parecía que los populismos de derecha estaban galopando con total libertad por el planeta, vamos, y que ocupaban todos los espacios y que se cerraban los resquicios para la democracia han bastado un mes, menos de un mes tal vez, para que haya una reacción de las instituciones y los políticos y ciudadanos que quieren las reglas democráticas. Primero Italia, después Gran Bretaña y finalmente Estados Unidos con Donald Trump. En los 3 casos aparecen personajes e instituciones que dicen basta y va para afuera Salvini, y en Inglaterra la Suprema Corte frena a Johnson y lo obliga a reabrir el Parlamento, y la salida de Inglaterra de la Unión Europea todavía no es un hecho consumado, posiblemente sí, posiblemente no. Y el caso más notable por inesperado es el de Donald Trump, porque ahí tenemos como película de Hollywood un llanero solitario, un agente de inteligencia que envió, de acuerdo a la legislación estadounidense, una queja formal de 9 cuartillas que ya se conocen, en la cual dice: yo no he visto la transcripción de la conversación, pero cuando el presidente Trump conversó con el presidente de Ucrania para pedirle que espiara, vigilara, investigara al Joe Biden y a su hijo que tenían negocios en ese país, pues me parece que eso atenta contra la seguridad nacional y contra las reglas democráticas. Pues yo creo que... Perdóname. Creí que habías terminado. En el trasfondo está una reivindicación de quienes están dispuestos a tomar riesgos personales y arriesgar carreras para frenar comportamientos impropios de los gobernantes, y sobre todo la capacidad que están teniendo estos países, y me incluyo a México, de ofrecer una enorme cantidad de información, de transparentar los hechos para que cada quien tome su decisión. Tal vez el mejor elogio a este fenómeno vino de Vladimir Putin, quien alarmado dijo: ojalá y no se haga públicas la transcripción de mis conversaciones con Donald Trump, lo cual es una señal de que ahí puede haber también zorrillo atrapado. Bueno, perdón por la interrupción, pensé que habías terminado, Sergio. Creo que es muy importante este arranque que has hecho, porque efectivamente el impeachment, como se llama el juicio político en nuestro país, en el país de Estados Unidos, el nuestro se llama juicio político, es una figura que, estando en la Constitución, ha tenido un significado fundamentalmente político, aun cuando está en la Constitución y podría decirse que tiene un significado legal, pero nunca ha habido un impeachment en los Estados Unidos, en la larga historia de la República de los Estados Unidos de América. Nunca ha habido uno. Cuando iba a darse uno, que fue en el tiempo de Nixon, a punto ya de decidirse, Nixon decidió renunciar, y entonces no se dio la hipótesis de que fuera desaforado y destituido de su cargo, lo cual ya venía aparentemente, pero también lo intentaron con Clinton, pero nunca se ha dado finalmente. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero recordar que hace muy poco tiempo, unos meses, Nancy Pelosi, la jefa de la bancada demócrata en la en la Casa de los Representantes, dijo que no era políticamente adecuado lanzar un impeachment porque iba a venir como un boomerang y les iba a pegar. Como no se ha logrado nunca, lo que podía traer era una gran un gran impulso al propio Trump. Y ahora ha cambiado las cosas, porque ella, el día 24 de septiembre, encabezando la Cámara de Representantes, emprendió la acción de impeachment
apoyada por la mayor parte por la casi totalidad de su bancada. Debo decir que la bancada que hace la acusación es la de los representantes y los senadores, donde hay mayoría demócrata en los representantes. Republicana. Demócrata en la Cámara de Representantes, sí. hay mayoría demócrata. Y en la Cámara de Senadores, que es la que hace el juicio, que se llama la Tribuna de Sentencia, tienen mayoría los de republicanos, por lo cual se ve muy difícil que pueda proceder. Y sin embargo, ha habido algunas señas de varios senadores y de políticos republicanos que ya están dudando de seguir apoyando a Trump después de estos elementos que tú dabas en relación con Ucrania y la investigación a John Biden. Sí, y el hecho de que el Senado sea quien se pronuncia le da el carácter, como decías tú perfectamente, mucho más político que jurídico al asunto. Pero es muy interesante el enfoque que le da Sergio, porque por un lado tienes efectivamente una Cámara que ahora empieza la investigación por una conversación que es absolutamente humillante. O sea, la transcripción te habla de un individuo, el presidente de los Estados Unidos, absolutamente dominante, que le dice a un individuo absolutamente servil, que es el presidente de Ucrania, a ver, te encargo este tema, y él le dice, no se preocupe, presidente, yo tengo mayoría en el Congreso y el fiscal que vamos a tener va a ser, mi fiscal. Creo que es mujer, va a estar a modo, o sea, usted no se preocupe, o sea, como si le estuviera hablando el dueño de la compañía al más simple de sus empleados, una cosa absolutamente humillante, y abre entonces, ahora lo que piden los demócratas es, oiga, queremos saber qué demonios habló con Putin. Si usted hablaba así con el de Ucrania, vamos a ver quién manda en la relación, ¿cómo se llama? Putin-Trump, que incluye, según cosas que ha aportado Bob Woodward en su libro, ya sabemos parte de la conversación, que incluye desde detalles pornográficos hasta pues cuestiones de todo tipo. En fin, como no lo conocemos, no me pronuncio más sobre ello. Retomo lo que dice Sergio. Sí hay una rebelión por parte de sectores de la sociedad e instituciones que están diciendo hasta aquí podemos llegar con estos excesos. Apunto uno más a los que tú ponías sobre la mesa. Austria votó el día de ayer. Claro. Y después de un escándalo de una extrema derecha que es sonora, vocal y gritona, pues resulta que los agarraron en corrupción. Hubo votación y los austriacos los mandaron abajo. O sea, gana el partido que estaba gobernando, no estaba directamente vinculado con la corrupción, pero suben los verdes. O sea, el premio que se llevan en Austria. O sea, hay una reacción también por parte de la gente diciendo, a ver, una cosa es que nos divierta un poco su guión populista tradicional y otra cosa es que tengamos que al final. Un último apunte. Me preocupó enormemente el discurso de Trump en la Asamblea de Naciones Unidas diciendo, hoy los patriotas, dicho en voz del presidente de Estados Unidos, me parece muy grave, son los que hacemos política responsable, no los globalistas. Espero que haya también una reacción de los globalistas diciendo, oiga, más allá de las políticas nacionales, la defensa del planeta y los grandes valores de la humanidad son también algo por lo que vale la pena luchar. Cuando ganó Trump, decíamos aquí que en las características que pusieron los constitucionalistas de Estados Unidos del colegio electoral y las condiciones que tendrían que cumplir los presidentes, no condiciones legales, pero sí condiciones políticas, para que el propio colegio electoral tuviera cuidado a la hora de elegir al presidente por encima de cómo hubiera votado la gente en términos de preferencias, eran ciertas condiciones que todas las cumple Trump, las que no debería de cumplirse, las que no debería de tener, que eran básicamente tres, las cumple Trump. No tener experiencia, ser un demagogo que genera pasiones y confrontación y tener posibles vínculos con alguna potencia extranjera que pudiera poner en riesgo, digamos, la soberanía. Pues todos los cumple Trump. ¿Por qué? Porque el colegio electoral, a final de cuentas, se desvirtuó de los propósitos originales y entonces pues ya esas condiciones ni siquiera se toman en cuenta. Pero también se decía desde el principio que por esta razón, digamos, de vínculos con Rusia, con otros países, podría haber un impeachment. O sea, lo del impeachment es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. La pregunta era si lo van a hacer o no los demócratas, si había suficientes elementos para ponerlo y cuándo sería el momento adecuado. Ahora la pregunta política es si es el momento adecuado en términos de las elecciones, porque si sí le llega a pegar en la opinión pública, incluida su base electoral, la que votó por él, podría dañarlo. Pero algunos
piensan que quizás lo que puede ocurrir es al contrario. Se victimiza si no es muy sólido el caso, si las pruebas no son muy fehacientes, en fin, Pues la carta está ahí, ¿eh? depende cómo lo maneje él y demás, es decir, porque recordemos que a veces son los hechos y las pruebas que hay y otra la interpretación que le da la opinión pública. Depende un poco de los manejos, de cómo se defienda él. Puede ser un elemento que le permita victimizarse y que le ayude más bien en la campaña. O sea, fue un tiro, digamos, que no se sabe bien hacia dónde va a ir. 3 reflexiones adicionales. La primera tiene que ver con el pecado de la arrogancia, porque en la historia hay infinidad de ejemplos de jefes de Estado, políticos generales que pecan al suponer que controlan todos los hilos. En este caso, el presidente de Ucrania se vio como un servil, el que hablaba y el que se incriminó a sí mismo es Donald Trump. Él es el que le dice, ponte a investigar y además te va a ir bien. Y va a ir Giuliani. Y va a ir Giuliani, y va a ir mi procurador. Es decir, es una autoincriminación clarísima. Intervención. Segundo, es bien interesante el tema de si logrará salirse con la suya una vez más, porque pareciera que es otro presidente teflón al que nada se le pega. El 55%, recuerdo una encuesta que se publicó ayer, el 55% de los estadounidenses aprueban una investigación. Hay mayoría por lo pronto, al día de hoy. Segundo, las disputas al interior de Fox News, la fortaleza del conservadurismo, ya no están tan de acuerdo con Trump y ya se están, porque para algunos es un acto de traición, deslealtad, lo que querramos. Y finalmente, hablando de autoincriminarse, ¿qué le pasa a la diplomacia mexicana? Acaba de votar a favor de Venezuela en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Human Rights Watch ya lanzó un comunicado criticando a la Cancillería mexicana. ¿Pero qué te pasa, Marcelo? Está bien, uno entiende con Estados Unidos la simetría de poder, pero con la Venezuela de Maduro, pues eso es, ahí sí, el pecado de la arrogancia se los va, a lo mejor lo tienen que pagar. Bueno, yo creo que están aplicando la doctrina Estrada en relación con esto, porque ya está totalmente obsoleta, pero ahí sigue. En relación con el impeachment de Trump, este va a ser un juego político muy importante porque, como ya apuntaba José Antonio, esto está con vistas a las elecciones de noviembre del año entrante. Si le sale bien la jugada a los demócratas, nada más con la pura investigación que empieza a aflorar una serie de irregularidades que pueden llegar a ser delitos. Para el impeachment no se requieren delitos. Con una violación a una norma, con una conducta indebida, como esa que señalaban uno de los Founding Fathers, si no recuerdo mal fue Jefferson, esa está clara, pero esa no va a proceder. Lo que va a proceder son que surjan de la investigación que el impeachment implica una serie de daños a Trump que muestren su calidad de bestial y que pone a los Estados Unidos ante la vergüenza planetaria, ¿no? Yo espero que los americanos reaccionen como cualquier demócrata reaccionaría. O sea, además de todo lo que oímos, en el fondo, ¿qué palpita? Tú tienes un presidente que le llama a otro, le dice, échame una mano para descarrilar a este que vamos a proceso electoral. O sea, trasladémoslo al ámbito mexicano. O sea, que el presidente le hablara a otro presidente, échame una mano para descarrilar a otro candidato. Digo, lo del al que va más adelante. Lo del desafuero es de niños de pecho, ¿no? Es decir, aquí tienes una utilización absolutamente facciosa del poder del presidente para intervenir en un proceso electoral. Y hablando de la arrogancia, me quedo con un libro que me recomendó Bernardo Sepúlveda, que se llama El Tirano, que es la lectura o la relectura de Shakespeare. No nombra nunca a Trump, pero buena parte de las arrogancias, de los desplantes, te recuerda al Ricardo III. O sea, leer la política de hoy a los ojos de Shakespeare es una delicia el libro y es ¿Recuerdas sumamente el nombre del revelador. autor? Greenblatt. Greenblatt. Y es El Tirano el libro. Excelente recomendación, porque sí, estamos viviendo tiempos muy convulsos, pero apasionantes para la historia mundial. Nos tenemos que ir, regresamos. En días pasados se siguen acumulando denuncias en contra de Manuel Bartlett, ahora en relación con varias empresas de las que él, sus hijos o uno de sus hijos
y lo que sería su concubina, que es una figura también que en algunas partes de la ley aparece, otras no, forman parte y él tendría que, en principio, o esa es parte de la denuncia, tendría que haber informado en sus declaraciones porque puede haber conflicto de intereses, patrimonio, que no está declarado adecuadamente. Y eso que ha sido muy criticado en Morena y que en algunos casos, por ejemplo, Rosario Robles, parte de las acusaciones e imputaciones que se le está haciendo, a reserva de que pueden venir otras más y que están trabajando otras más, es eso, ¿no? El no declarar adecuadamente tu patrimonio o conflictos de intereses. Eso, pues ahora con Bartlett vamos a ver qué sucede, porque hay un ánimo de protegerlo. Eso de entrada ya lo vimos. De las declaraciones del propio López Obrador, quien en algún momento, hace años, en algún libro, habló de la corrupción de Bartlett y ahora dice que le tiene plena confianza, que desde luego son ataques de los conservadores, como todo lo que es fuera de la línea obradorista son los conservadores, los que quieren derrocar su gobierno, etcétera. Entonces hay un halo de protección que a muchos les recuerda cuando lo de la Casa Blanca, que se le dio una directriz a la Secretaría de la Función Pública de por dónde tenía que salir la conclusión de esa investigación, o sea, exoneración. Entonces dicen, no va a pasar ahora lo mismo, porque el problema institucional es de que la Función Pública que dice, sí, vamos a investigar, pues depende del Ejecutivo. Y parece que también la investigación correrá por parte de la fiscal anticorrupción, cuyo esposo es cercano a Bartlett y trabaja creo que con él hoy como asesor o algo. Entonces, y además es parte del Ejecutivo, donde además las autonomías se han ido mermando, las autonomías institucionales. Entonces tenemos el mismo problema que hemos dicho desde hace mucho tiempo, de que de pronto es juez y parte en el mismo caso, es decir, el Ejecutivo es juez y parte. Si el Ejecutivo no quiere inculpar a alguno de los suyos, de sus aliados, de sus miembros, o el presidente no lo quiere y parece que lanza ese mensaje, pues con qué autonomía se puede actuar realmente para decir, ¿se va a aplicar la ley con criterios universales o solamente políticos de aliados por un lado, adversarios por otro? Pues yo creo que tenemos señales en los dos caminos. Por un lado tienes un presidente que sí tiende a encastillarse y en no reconocer ciertas cosas, incluso descalificar a quien le pone una información que parece bastante contundente, ¿no? Primero fue el tema de las casas, después las acciones. Bartlett se ha enredado con el tema de si era su pareja, ¿no? En fin, un tema en el que creo que ciertamente no le está yendo bien, más desde el punto de vista de lo que es la comunicación, se ha complicado muchísimo. Pero al mismo tiempo tiene señales de que el presidente, a pesar de que no da nunca su brazo a torcer, ni cuando dijo lo de Cosío y después le dijeron que no, tampoco dijo, oiga, me equivoqué, lo siento, dijo, yo digo lo que pienso, ¿no? Y un presidente que dice lo que piensa, pues a veces sí puede generar problemas muy fuertes si no están bien revisados los expedientes. Pero al mismo tiempo tienes un presidente que ha quitado a Carlos Lomelí. O sea, el poderosísimo superdelegado en Jalisco, primero lo defendió y dijo que eran infamias, todo lo demás lo quitó. Al compadre este que tenía, que le tocó el contrato, también se lo quitaron. Es decir, como que le cuesta reconocer, cosa que es bastante público y obvio, pero al mismo tiempo también tienes elementos para decir, sí, la 4T sí le ha cortado la cabeza a varios, ¿no? O sea, no ha habido esta idea de que el que se mete en un escándalo permanece y el presidente lo va a defender, así sea, llueve, trueno, relampaguee. Es decir, lo digo porque las dos cosas son ciertas. Subrayo, no es fácil creer que una secretaria de la Función Pública que depende del Ejecutivo vaya a enjuiciar o vaya a hacer una investigación imparcial, pero pues al mismo tiempo sí tenemos la prueba de que con Carlos Lomelí se llama así, lo hicieron. En fin, me quedo con esa inquietud de si efectivamente lo harán, diciendo, a ver, lo hago porque no tengo más remedio, pero me choca que me lo estén diciendo en público y más poniéndolo en prensa. Yo suscribo tu tesis, Leonardo, tu interpretación, porque sí, el presidente es muy aferrado a sus ideas y a sus afectos y lealtades, pero tiene una virtud, tiene la capacidad de corrección, que lo hará sin asumirlo públicamente, pero también lo hizo con César Yáñez, que era alguien cercanísimo hasta que se le ocurrió hacer una boda paraola en Puebla y que aparece el presidente como 6 veces en un reportaje de Hola con la esposa, vamos, lo enfureció. Luego estaría Nico, su chofer, su ex chofer, que también salió del círculo íntimo porque al parecer no dio buenas cuentas. Y en ese sentido, yo quisiera
vamos, estamos empezando hoy. Hoy leí una descalificación a Mariela Luz Mijangos, que es la fiscal anticorrupción de la... Yo la conozco desde hace muchos años, ha tenido una larga carrera, y a Jaime Cárdenas, y son gentes que anteponen principios a consignas. Vamos, por tanto, yo daría el beneficio de la duda, pero sin ningún Yo problema. exactamente igual que tú. Con María de la Luz Mijangos y a Jaime Cárdenas, y vamos, pues sí, es cierto, Jaime Cárdenas fue asesor del PT, de Bartlett, pero eso no quiere decir que ya María de la Luz Mijangos vaya a ser lo que los afectos de su esposo le dicten. En ese sentido, termino con una reflexión de lo desafortunado que resultó el que Manuel Bartlett adoptara la doctrina Gaviota. ¿A qué voy? Pues que, si ustedes recuerdan, con el escándalo de la Casa Blanca, el presidente Peña Nieto mandó a su esposa a la jaula de los leones a decir la casa es mía y a dar una explicación que bueno, ustedes podrán creerla, yo no la creí, de que Televisa le regaló una casa, en fin, un enredo. Y Manuel Bartlett acaba de, como San Pedro, primero negó la relación con su pareja, dijo, bueno, no es ni concubina ni esposa. Y luego, cuando le sacaron la evidencia, dice, bueno, sí es mi afortunada compañera o compañera afortunada, no lo sé. El mismo Bartlett se está enredando. Mi pronóstico es que tiene los días o semanas contadas. No creo que lo vaya a sostener el presidente porque la evidencia es muy poderosa y, por cierto, tal vez parte de la resistencia es que la sacó el equipo de Carlos Loret de Mola, que es alguien no grato para Palacio Nacional. Bueno, yo quisiera empezar mi comentario por una caricatura. Es una caricatura en donde al borde de una tumba aparece Manuel, ¿cómo se llama? Bartlett. No, Manuel, el que fue asesinado en los tiempos... Buen Día. Cuando Bartlett era secretario de Gobernación y el que fue autor intelectual probado y 20 años preso, fue el jefe de la policía política dependiente de Bartlett. Entonces, en esta caricatura dice, y nada más sale Manuel Buendía diciendo, nada más le van a sacar lo de las propiedades, porque lo que cometieron conmigo, esa es la interpretación que se desprende, es un crimen terrible, un crimen contra un libre pensador que se expresaba con un gran éxito en los medios y que estaba denunciando a la extrema derecha. Esto es algo muy importante que le han echado tierra, pero esta caricatura lo revive de una manera muy gráfica, porque al borde de su tumba, Manuel Buendía dice, bueno, también ya que están sacándole todos estos trapitos, sáquenle el del asesinato que me perpetraron. Sí, así es, y tiene muchas otras cosas, digamos, en términos, está lo de Chihuahua, el fraude de Chihuahua 86, el 88, desde luego, varias cosas que serían incompatibles con lo que presentaba Morena como su postura moral, ¿no? Con esa idea de que somos distintos y que somos impolutos frente a otros partidos, y de repente, oye, pero hay personajes como Bartlett ahí, y muy cercanos, y en posiciones muy importantes, como que no checa esas partes, digamos, de la crítica, que desde la propia Morena, algunos defienden a Bartlett, aunque lo hayan criticado antes, pero hay otros, desde el punto de vista más congruentes, que dicen, oigan, pues es que no checa efectivamente. Y estoy de acuerdo contigo en que sí, en algunos casos, y contigo, sí López Obrador se ha dicho, va para afuera, ni modo, ¿no? Porque el costo de no hacerlo para mí es más alto. Lo de Lomelín sí lo quitaron, pero la multa es de $1 millón y pico que le pusieron cuando él contrató 164 millones con este gobierno, por la vía que era cuestionada, es decir, conflicto de interés, etcétera. Mintió, sí. 164 millones contra uno, pues dicen, pues sigue siendo buen negocio, ¿no? No sé cómo sería el mensaje ahí, o le están aplicando una vara muy delgada, digamos, muy baja. Entonces sí es cierto que puede rectificar López Obrador. Y aquí en el caso de Bartlett, yo creo que en términos de costos y beneficios, debería efectivamente retirar a Bartlett del cargo, porque el sostenerlo, creo que sí le sería muy costoso en términos de imagen, y cada vez que hable de corrupción, de limpieza, de transparencia, pues le van a decir, oye,
no checa. Entonces, en un balance de costo y beneficio, creo que le convendría a López Obrador, como tú dices en tu pronóstico, retirarlo. ¿Lo va a hacer? Pues lo vamos a ver los próximos días o semanas. Sí, yo también creo que el costo es enorme y no veo por qué, una vez que resolvió el tema de los gasoductos, que era el tema más importante que traía, pues ya es políticamente, lo puede jubilar, ¿no? O sea, podría darse este paso, es muy llamativo. El que no entiendo es por qué manda a traer a Manuel Espino, el que era dirigente nacional del PAN, hablando de gentes con pasados complicados, lo trae a la primera línea en la escena, es decir, lo trae como superdelegado en Durango, y uno se pregunta, ¿y realmente no hay cuadros en Morena como para renovar este país? Y tienen que regresar. Tú ya recordabas todo el pasado de Bartlett, pero Bartlett ha venido acompañando al presidente durante muchísimos años. Pero Espino, que yo recuerdo, andaba en Movimiento Ciudadano y se le juntó al presidente en los últimos tiempos. Es decir, no me explico por qué hace esa ensalada de gente que pues claramente no está ahí ni con una visión filosófica de gran transformación. Son políticos profesionales, están viendo a ver dónde se acomodan. Para mí, un misterio. Hay dos posibles explicaciones, una mística. Manuel Espino tuvo una revelación hace algunos meses y se imaginó que la gloria se ganaba a través de la Cuarta Transformación. Esa es una explicación. La otra es más ramplona, más pragmática, pero me parece más apegada a la realidad. Es el norte, y el norte se le atraganta a Morena, y meter a un duranguense, un cuadro en Durango como cuña para enfrentarse al PAN, porque toda esa franja de Tamaulipas hasta Sonora por el PAN, está controlada por el PRIAN. Por el PRIAN. Porque el Sonora es PRI. Sonora es PRI, Coahuila es PRI. Pero en todo caso es el norte conservador que tal vez quieren recuperar. Y bueno, pues si se aparece Espino, se pusieron a Cuauhtémoc Blanco, pues ¿por qué no van a poner Espino? Este fue presidente del PAN, ¿no? En algún momento. Sí, fue presidente del PAN. En 2006. 2006, ni más ni menos. Y él dijo que él había acompañado y él había hecho. Y López Obrador y salió de la criticó. presidencia de Fox con un escandalazo, ¿se acuerdan? Y hay algo muy escandaloso. Anoche amaneció muerto el chofer de Manuel Espino. Dicen que es suicidio, pero todavía no está resuelto. ¿Hay alguna conexión con esto o ninguna? Bueno, pero hay que recordar que ¿Tienen los periódicos? Espino estuvo antes de la campaña, se sumó con Morena, no sé qué le ofreció, dice que votos, él manejaba un millón de votos y todo, entonces ya estaba. Y no me extraña entonces que de pronto pongan Espino, pero no sé si esto tenga que ver en el momento. En la decisión creo que en cualquier momento le iban a dar algo a Manuel Espino. Pero vamos al siguiente segmento. La disputa por la dirección de Morena es la que ha gestionado una especie de sainete, de jaloneo entre los distintos aspirantes y sus seguidores. Esto no es nada nuevo. En realidad Morena en gran medida viene del PRD, que se caracterizó por ser el partido de las muchas tribus. Y ahora estamos viendo que también se ha trasladado a Morena la existencia de tribus. Hay 4 aspirantes, los cuales han tenido distintas actuaciones, pero están todos muy metidos en la ortodoxia de lo que ha sido Morena, aparentemente. La actual dirigente del partido, que es Jelko Polensky, que quiere reelegirse o que quiere quedar por un nuevo periodo al frente del partido. Berta Luján, que ha sido la gente más cercana a López Obrador, probablemente, hasta hace poco presidenta del Consejo Nacional de Morena. Está Mario Delgado, coordinador todavía de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Y está Díaz Durán. Alejandro Rojas Díaz Durán. Bueno, 3 de ellos no están de acuerdo con una propuesta que acaba de hacer el presidente. El presidente el presidente de la República, que es el verdadero jefe del partido, dijo que había que hacer esto por encuestas. Y este es un procedimiento que no está previsto en los estatutos. ¿Qué está previsto por los estatutos? O se hace elección directa o se hace por consejo, por el Consejo Nacional que presidía Berta Luján. Por lo cual se indicaba que ella iba a ser la siguiente jefe del partido.
¿qué es lo que dice Berta Luján? Dice, no, lo que tiene que hacerse es lo que dice la ley. No se puede estar cambiando, y en eso creo que tiene razón Berta Luján, no se puede estar cambiando en pleno proceso, a la mitad del río, la norma de cómo se va a procesar algo. Porque es hacer una ley ad hoc, cuando una norma hay que hacerla en términos generales y abstractos para que después se procese. En fin, este es el tema que está corriendo porque están agarrándose de los cabellos los 4 candidatos, pero sobre todo algunos que son más papistas del Papa. Y yo termino con esto. Hace poco López Obrador dijo, está metiéndose en Morena, un partido al que yo quiero mucho, una serie de escaladores, de gente sin escrúpulos, sin valores. Y aunque yo quiero mucho este partido, si siguen en estas, yo me voy, dijo. A ver si no acaba haciendo lo que hizo con el PRD, que les dejó el PRD y fundó su propio partido, otro, en Morena. Y ahora que en Morena se están dando los jaloneos, pues está su amenaza ahí. ¿En qué momento el PRD? Porque cuando era presidente del PRD, López Obrador, claro, no. su sucesión terminó como el Rosario de la Aurora, es decir, una bronca de un grupo De contra Amozoc. otro que nunca se resolvió. Yo la verdad es que creo que las sanas y malsanas distancias se deben revisar. O sea, es tan importante ver la distancia que el Ejecutivo tiene con su partido como la innecesaria distancia que está tomando ahora, generando, a mi juicio, un problema innecesario en el país. Uno, que las normas se vayan cambiando, pues sí, se lo pudieron haber pensado mejor, o pudo el presidente haber, con la fuerza que tiene, haber forzado lo sencillo, que es, señoras y señores, candidatos de unidad. Todas las fuerzas van con Berta Luján o con Mario Delgado, con quien él disponga, pero generar las condiciones para una candidatura de unidad, que eso sí lo prevén los estatutos. Luego, abres la posibilidad tú en reunión con los diputados diciendo, pues ¿y por qué no hacen una encuesta? Pues entre otras cosas porque no se puede y porque están mucho más placeados Jacob y Delgado que efectivamente Alejandro Rojas y Berta. Entonces Berta y Alejandro no ganan una encuesta ni en su casa. O sea, son mucho más conocidos públicamente estos. La siguiente pregunta sería, bueno, ¿cómo vas a hacer una encuesta o una participación de los afiliados si se están peleando por un número miserable, que son 400,000 de diferencia? Yo digo, oiga, pues sí está muy fuerte que digas que tienes 2.700.000 un padrón y el otro dicen que tiene 3.100.000. O sea, si fueran 27 aún dices, pero 400,000 sí hay elementos como para decir que es un desastre administrativo Morena. Y subrayo, para mí es incomprensible que el jefe del Estado, que es el jefe político de ese partido, no marque y diga, a ver, señores, déjense de tonterías, esto va por aquí, ¿no? Aquí no lo entiendo. Sí, parte del problema que está surgiendo en Morena es que las acusaciones vienen de adentro. Porque cuando surgen acusaciones, por ejemplo, de uso de los programas sociales electoral que pudiera haber de afuera, pues son los conservadores, ya sabemos, ¿no? Que se le pasan viendo a ver cómo critican, inventan, son fake news, pero aquí vienen de adentro. Entonces, adentro están diciendo lo del padrón está mal, fueron manipulados, lo de los programas sociales, los servidores de la nación. Que de pronto hacen programas sociales, allá hay una demanda en el INE sobre el uso de estos servidores de la nación con el nombre de López Obrador. Es una forma de propaganda personalizada, partidizada, de programas sociales gubernamentales. Pero ahora gente de Morena, incluida Jacob, diciendo, oigan, esos se están metiendo, como instancia de gobierno, se están metiendo en la contienda interna, partidista. Entonces la frontera entre partido y gobierno, que nunca quedó muy clara durante el régimen del PRI, ahorita se está de pronto borrando también, pero lo dicen ellos, ya no es cosa de que, lo dice un reaccionario, no, ellos lo están diciendo, con lo cual de pronto, desde luego la idea es, pues entonces tampoco en esto Morena era algo excepcional, se empieza a comportar como otros partidos, en muchas cosas como el PRI, como el PRD, del que es directo heredero, las tribus, y esta idea, digamos, de que los políticos de Morena están pensando solo en el servicio al país y al pueblo y sus intereses particulares y políticos, pues esos no cuentan. Pues, claro que sí, como en cualquier partido. Nada más para terminar, la pregunta que también surge de ahí es, ¿por qué no López Obrador, muchos están diciendo, no interviene y pone disciplina, como que los está dejando y en los pleitos y este tipo de acusaciones de adentro que exhiben, digamos, a Morena y ilícitos, irregularidades, etcétera, se le puede estar haciendo mucho daño a la imagen, esta imagen de transparencia, ¿no? Al partido. ¿Por qué no? Como en el PRI, en todo caso,
el líder nato del partido oficial mete orden, disciplina y que las cosas salgan no tan democráticas, pero sí con disciplina y con estos, no con estos pleitos que sí pueden dañar mucho la imagen de Morena. Agradezco a Francisco José que tocara el tema porque me permite corregir un complot, una insidia en mi contra que dicen que yo no quiero a los partidos. Es falso, yo no quiero a estos partidos que tenemos, que es diferente, vamos. Por supuesto que no los quiero, son lamentables, todos. Y en el caso de Morena, le hago dos críticas ligadas a lo que ustedes dicen. Primero, las dos vienen del pasado. Y 4 o 5 años después de creado, que no las hayan resuelto, me parece, o al menos bosquejado o enunciado. La primera es qué hacer con los liderazgos carismáticos. Esta izquierda no ha sabido cómo manejarlos, a excepción de Eberto Castillo, que sí supo inmolar su candidatura para el bien de una coalición de partidos de izquierda, porque él se baja del carro para darle la candidatura a Cuauhtémoc Cárdenas. Pero estamos viendo que lo mismo pasa. ¿Por qué López Obrador no opina? Porque es prolongar un problema estructural. Vamos, del líder que levanta el dedo y ordena cuando lo que quiere es que florezca la institución. Y la institución no florece por un segundo problema también heredado. La izquierda, los partidos de izquierda han sido incapaces de poner su casa en orden. Tú hablabas, por supuesto, del padrón, pero no solo el padrón está mal, 400,000 no es cualquier cosa, 12%, eso puede alterar cualquier elección. Sino, no tienen un padrón confiable, no tienen una escuela de cuadros confiables, traen un pleito el Fisgón con la Jade Kolpolemsky por el dinero, entre muchos otros pleitos, sino tampoco saben qué hacer con sus militantes poco aptos. No voy a mencionar el sinónimo, ineptos, porque se vería mal, pero los poco aptos, como los gobernadores de Veracruz, Morelos o Baja California, me parece que Morena como partido debería tener un pronunciamiento mucho más congruente con lo que dicen querer ser y no con lo que están haciendo, con lo que están siendo, porque ese es el drama de Morena. Por un lado es la prédica de que somos diferentes y por el otro la constatación que pues no se distingue demasiado del PRD, para no meternos con la derecha y la izquierda que arrastran sus propios pecados. Bueno, yo también quisiera agradecer, ya que estamos en tiempos de conmemoraciones de nuestros 20 años, que a pesar de lo que el tango dice, no es que sean nada. Para nosotros es una parte muy importante de la vida que hay que celebrar. 20 años con un programa ininterrumpido, semana tras semana, durante todo este tiempo, es algo que hay que celebrar. También celebro que hubieras mencionado a mi muy querido amigo Eberto Castillo, que sí supo procesar su derrota ante la opinión pública porque iba muy abajo de las expectativas de votación que tenía Cuauhtémoc Cárdenas y sumarse a esto encontrando en el liderazgo de Cárdenas la posibilidad de tener algún éxito. Ahora, yo quisiera decir que en el caso de Morena estamos ante una situación especialmente difícil porque si el caudillismo que operó Cuauhtémoc Cárdenas, que duró 15 años al frente del PRD, sí, no fue el más adecuado, pues fue bastante adecuado para contener a esta docena de tribus como las de Jehová, como las de Jerusalén, ¿no? Porque sí las contuvo, se mantuvo una cierta unidad. Claro. Aquí está habiendo ya una ruptura en principio, pues que puede advertirse. Y yo creo que va a ser muy difícil que a estas alturas se encuentre una solución distinta de la que señalan sus propias reglas o estatutos. Creo que tiene razón Berta Luján cuando dice que el padrón es el que se ha utilizado para todos sus procesos electorales y que ha sido validado por Leonel Godoy, que ha sido el que se encargó con una empresa que hace la auditoría y validó Entonces, y hay 3 de los 4 que dicen que no. Que dicen que el padrón no sirve para nada. Es más, sirve para defraudar. Y
Solo Berta Luján está sosteniendo que el padrón es conveniente. En fin, estamos en este tema a punto de concluir el tiempo. Nos vamos a un próximo bloque. Bueno, y en los últimos tiempos un grupo de anarquistas, los llaman unos, conservadores otros, han aparecido en manifestaciones, por ejemplo, de las feministas, aparecieron también en la manifestación de Ayotzinapa, ambas eran, en este caso, reivindicativas de dos episodios muy importantes, la violencia contra las mujeres y Ayotzinapa, y estos se dedicaron a destruir, pues, vidrieras, a destruir hoteles, en fin, generar caos y, evidentemente, las organizaciones de las marchas se han deslindado de ellos. Ahora viene la del 2 de octubre y hay inquietud, y el presidente hablaba de ese asunto, de cómo contener precisamente estos grupos, cómo aislar una protesta que es legítima, una remembranza de lo que ocurrió en este país hace algunos años, sin que se convierta efectivamente en una especie de batalla campal. Los comerciantes están inquietos, ya tuvimos un conato de confrontación en la marcha de Ayotzinapa, donde los comerciantes de Madero salieron y dijeron, aquí no entran a destruir nuestros comercios. En fin, yo espero que por supuesto este asunto no crezca, pero la pregunta que dejo sobre la mesa es, ¿cómo puede defender una democracia la pues libre expresión de las manifestaciones, además un gobierno que es abierto y simpatizante con algunas de las causas que efectivamente se están dando, con estos grupos que aparecen en coyunturas específicas y que generan un enorme daño? Hace algunas semanas platicaba yo aquí con ustedes y les preguntaba, ¿por qué no tenemos un censo de los porros, ¿no? Una especie de, no sé si el órgano de inteligencia federal o local se dedicara a revisar de parte de quién viene toda esta gente? Se lo preguntaba también La Jornada en el editorial que tienen en la contraportada, diciendo, bueno, ¿y de parte de quién vienen estos grupos a destabilizar? Ahora estás más pendiente de cómo van a actuar el 2 de octubre que de la propia marcha. En fin, ¿cómo lo ven? Lo veo como la incapacidad que tiene esta izquierda, la de Morena, de asumirse como gobierno. No acaban de entender un hecho fundamental, o dos hechos fundamentales. El primero es que es normal que en una democracia choquen múltiples derechos. En el caso de una manifestación iban quienes protestaban para recordar la desaparición de 43 estudiantes, y también iban quienes consideran, anarquistas se llaman, que el uso de la violencia está justificada ante un Estado que consideran ilegítimo. Bueno, ahí se da un choque que también afecta a los propietarios de las empresas, algunas de ellas culturales, Gandhi, vamos, ¿qué tiene que ver Gandhi con el Estado opresor? Vamos, es una de las grandes librerías de nuestro país, promotoras de la cultura. Y la solución siempre está en que corresponde al Estado dirimir estos choques. El Estado en su sentido más amplio, no el gobierno de López Obrador, el Estado dirimir estas diferencias y decidir quién tiene la razón. Y en ese sentido, tanto al gobierno de López Obrador como al de Claudia Sheinbaum se le olvida que por el pacto social original, el Estado, sus gobiernos tienen el monopolio legítimo en el uso de la fuerza y que nadie pretende que repriman, pero sí que contengan, identifiquen y encarcelen cuando sea necesario a quienes ejercen la violencia, porque me parece que lo otro es lanzar la señal de que aquí es la ley del lejano oeste, el que cada quien se defiende como puede y vámonos a las calles a ver quién tiene más golpeadores o más personas agresivas. Por cierto, lo mismo podría aplicarse a la ocupación de casetas de cobro. Incomprensible que lo sigan tolerando. Me parece que a quienes pagamos casetas, bueno, ¿y por qué tenemos que tolerar que se beneficia tal o cual grupo? En fin, me parece que no acaban de entender cuál es la función del Estado. Les haría bien unas lecciones de Derecho Constitucional. ¿De teoría del Estado? De teoría del Estado, en investigaciones jurídicas. Bueno, a mí me preocupa especialmente el tema del Estado de Derecho, ya que tocas esto. Porque López Obrador ha dicho constantemente, frecuentemente incluso, que lo que él quiere es que se organice un verdadero Estado de Derecho y no como un Estado, incluso bromea con las palabras y dice, no como un Estado de chueco, que es el que ha existido hasta ahora. ¿Y qué exige el Estado de Derecho?
exige que las autoridades cumplan con su tarea. Cuando alguien comete un delito y es visto de manera flagrante cometiéndolo, cualquier ciudadano puede detenerlo, pero el que tiene obligación de detenerlo es la policía. ¿Qué es lo que hacía la policía cuando estas personas, las que sean, vienen enmascaradas, no sé, algunas estaban dentro de una manifestación de mujeres, feminista, pero pues, algunos eran hombres, otros eran mujeres, no se sabe. Pues que le prendían fuego a la puerta de la Cámara de Comercio con una especie de lanzallamas o bombas molotov o lo que fuera, y detrás venían la policía a apagar el fuego. ¿Es esta la función de la policía en un Estado de Derecho? Apagar el fuego para que siguieran quemando otras cosas como lo hicieron. Entonces, este es un asunto especialmente importante en el gobierno que lleva casi 11 meses o 10 y pico meses en funciones, que no está cumpliendo con sus tareas para ser un verdadero Estado de Derecho. Sí, y viene la ideologización, digamos, del fenómeno, porque cuando el PRD estaba en la oposición, entonces, cuando habían estos vandalismos, estos infiltrados, que yo sí separo entre los que hacen una manifestación por tal motivo, es decir, no necesariamente son los mismos. Tú no puedes contener a que lleguen grupos ahí a vandalizar, que no sabes ni de dónde salieron, ni tienen nada que ver contigo. Eso es cierto y ha pasado desde hace mucho tiempo. Por lo mismo, cuando el PRD era oposición, la izquierda y demás decían, esos son infiltrados del gobierno para desprestigiar nuestros movimientos y nuestras manifestaciones. Entonces siempre los vándalos eran grupos del gobierno que manejaba eso en el discurso. Ahora que Morena está en el gobierno, ahora son conservadores los vándalos. Cuando en realidad dices, bueno, pues eso sería, sí es importante saber qué grupos sería importante, es decir, qué grupos, quién los paga, para qué intereses. Eso debió de haber estado contemplado en un mapa desde hace mucho tiempo. Entonces sí es importante, pero si no tienen los elementos de decir, es que son conservadores, son los opositores, pues es nada más de ideologización, cuando en todo caso el problema de más fondo es, sean de la ideología que sean anarquistas, sean de izquierda, de derecha, que no dudo que hay, desde luego que hay grupos de derecha también, vándalos y terroristas, etcétera, ¿no? Pues, lo que importa es que el Estado efectivamente pare esos hechos, que protejan a los derechos de terceros, tanto de transeúntes en algún momento, como las empresas, ¿no? Como los comercios que hay alrededor, porque obligan a lo que está ocurriendo, ya lo mencionaban ustedes, a que entonces el Estado no me va a proteger porque para él poner orden es reprimir, en automático no hace ninguna diferenciación. El actual Estado, los actuales gobiernos, tanto de la capital como el federal, ellos dicen, no, es que no, Morena no reprime. No se trata de reprimir, sino poner orden. Nada más mantener el orden para la protección de la ciudadanía en general, de quienes están afectados. Entonces, si dicen, no, el gobierno no me va a proteger, entonces yo me protejo, yo salgo con palos, como ya salieron algunos empresarios a defenderse, y eso te puede ir llevando y escalando la situación en la cual se genere más violencia, que ya cada quien diga, oye, no cuentas con el gobierno para la protección, tú... que defender. Las autodefensas. Las autodefensas o como se te ocurra. Muy delicado, porque sean conservadores o anarquistas nos deberían decir de dónde vienen, ¿no? Antes quedaba la idea de que pues, vienen de gobernación. Yo no veo a Sánchez Cordero mandando golpeadores ahora diciendo revienten la marcha de las proabortistas, que fue la del sábado, que se dedicaron a golpear esto que tú narras. Fueron hasta Palacio Nacional y se metieron en la catedral. Ojo, yo creo que está claro que aquí nadie confunde a esos grupos de provocadores con los manifestantes. Pero en un sector de la opinión pública, yo creo que por eso es perversa la inacción del gobierno. Ya oyes, esas feministas son tremendamente violentas. No, esas feministas salieron a pedirle al gobierno de la ciudad, uno, que no las violaran y que no querían más violencia. Los padres de Ayotzinapa y todo ese grupo salió en solidaridad con ellos. Y las que salieron el sábado salieron a pedir que lo que ha ocurrido en la capital y en Oaxaca, que es que se despenalice el aborto. Por cierto, el presidente no ha querido decir de qué lado está, dice que es un liberal, pero en temas de despenalización del aborto no lo dice, pero en todo caso ellas salieron a defender eso. Y hoy un sector de la opinión pública, Crespo, está diciendo, míralas qué violentas. No son ellas. Y el Estado tendría efectivamente no que plantearnos el dilema de reprimo o no reprimo. No reprima, dígame de dónde vienen. Si son conservadores, ¿quién les paga? ¿La curia?
¿Les paga el PAN? ¿Quién les paga? Y el Estado debería tener la responsabilidad de aclarar todo eso y sí efectivamente evitar que las manifestaciones se conviertan en un campo de batalla en la ciudad. Hoy leía que Jesús Horta, el jefe del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ya informó que han identificado a algunos de los anarquistas, también llamados conservadores, y que pronto van a difundir la identidad. Ojalá lo hagan porque en la medida en la que nos informen y señalen con toda claridad quiénes están alentando estos exabruptos de violencia, será más sencillo para todos nosotros entender quién está con quién, porque son tiempos muy difíciles y cualquier incidente menor puede incendiar la pradera. Y nadie le está pidiendo que repriman, sino que garanticen derechos. Nos vamos, han sido 20 años espléndidos, ¿no? Así es. Y véanos la semana próxima aquí en Primer Plano.